Entonces, vamos a trabajar el impuesto a las sucesiones y donaciones. Otra vez son impuestos sencillos. El tema de donaciones, vimos algo relacionado en el módulo de impuestos, pero muy así por encimita. Pero como les decía, también es un módulo con unos temas bastante cortitos. Entonces, yo aquí le tengo una reflexión, a ver quién me ayuda, vamos a ver. Ay, yo creo que se me le cambió se me le cambió, no era esta. No era esta la reflexión, perdóneme, pero vámonos con esta. Ok. Esa era la que le tenía en el otro. Parece que no hice el cambio. Déjeme comentarle que yo tenía una reflexión y no la tengo ahora porque era una reflexión, déjeme ver si la encuentro, porque no la tengo en otro lugar. Era una reflexión bíblica, más bien, vamos a comentar. Era una reflexión bíblica porque ahora no la tengo. Y eso fue que yo, copiando la otra, se me quitó esta. Hay una reflexión bíblica que ahora mismo la tenía anotada, que habla como que los padres son los que deben dejarle a los hijos y no los hijos a los padres. Y yo le traía esta reflexión, se la voy a mandar por el chat también, prometido. Es una reflexión donde nos habla en la Biblia que como que los hijos no son los que tienen la obligación. Es decir, que los padres son los que deben de trabajar y los que deben de hacer para dejarle a los hijos. ¿Qué ustedes creen sobre esto? Hay personas que dicen que no, que como padres no tienen que dejarle nada a los hijos y que los hijos deben de construir su propio imperio, su propia fortuna, su propio lo que sea. Sacar de abajo y de hacer. Dígame, Altagracia. Bueno, profe, pues yo estoy muy de acuerdo con eso. ¿Con cuál? Yo trabajo para disfrutar lo que hago y le doy a mis hijos educación. Esa es la donación y la herencia que le voy a dar. Excelente. Ellos tienen que trabajar para hacer su propio patrimonio. Excelente. Tengo personas allegadas que hablan eso mismo. Y hay otra reflexión también que habla que un señor, yo la voy a mandar por el chat. Hay un señor que dice que él se fue a celebrar a París o Francia o no sé en cuál lugar, si fue en la ciudad o en la capital. Se fue a celebrar su cumpleaños y dijo que fueran todos, que fuera toda la familia. Y el señor cubrió todos los gastos, cubrió gasto de esto, gasto de vuelo, todo. La cuestión es que tuvo toda su familia ahí celebrando ese cumpleaños de él. Y le dice a un hijo, pero padre, ¿cómo es posible que tú te hayas hecho cargo de todo? Y le dice el padre, sí, yo me hice cargo porque yo quiero disfrutarlos a ustedes conmigo. Y yo le estoy pagando esto del dinero que les iba a dejar. ¿Por qué? Porque a veces cuando le dejan casas, un vehículo, un esto, un aquello, a lo que quedan, después que se van los viejitos, ya ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Comienzan los pleitos, los dimes y diretes. Dejan problemas, profe, problema y dificultad y separar la familia. Y separar. Entonces, bueno, hay un hotel ahí de la gente de Cemento Cibao que eso tiene años parado y es por una litis familiar que era de este señor Rodríguez, de dueño de Cemento Cibao. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, hay dos mentalidades. Mientras en la Biblia nos dice que somos los padres que debemos dejarle a los hijos, no los hijos darnos a los padres. Dígame, José. Sí, totalmente de acuerdo, profe. Y como comentó Damari, fue verdad.
No, A los, hi- Altagracia. Altagracia. A los hijos ustedes denle cariño, denle amor, enséñenle valores y su responsabilidad cumplirla en la parte de educación. Y cada quien que se forje su propio camino. Cuando Excelente. usted le da todo a una persona, no lo valora. Ujú. Entonces, eso es lo que vemos hoy en día. Muchos padres que le dan de todo a los hijos. Entonces, por ejemplo, si usted va para la universidad, pero su papá le compró un carro del año, ¿qué motivación usted va a tener? La gente tiene que tener carencia, o sea, me refiero a ese tipo de cosas, ¿verdad? Para Sí. tener un propósito. Pero si usted no tiene propósito, usted no va a hacer nada. No hay nada. Y a veces hay que sacar de abajo, pero a veces hay padres que dicen, no le doy nada, no tal cosa, que se faje como yo me fajé. Tampoco irse, porque a veces hay extremos, tampoco irse a los extremos. Que pase el No, mismo claro. trabajo que yo pasé. Tampoco es ponerlo a pasar trabajo. Tampoco así. Bien, entonces le voy a mandar eso para que era lo que yo le tenía aquí. No sé, parece que hice algo mal y no lo pude. Lo borré y no me di cuenta. Esa es la verdad. Entonces, recordándole las reglas y los acuerdos, señores, ustedes van a tener hasta el próximo miércoles para completar todas sus actividades en plataforma. Al final del módulo de este módulo 9, les estoy dejando un foro de evaluación de expectativa del diplomado completo. Por favor, ustedes revisan cuáles eran y nos digan, puede escribir qué aprendió, cuál era la expectativa suya en cuanto a aprendizaje y si todo ese aprendizaje o una parte de ello usted lo ha logrado. Recordándole que está en todos ustedes el continuar con su aprendizaje. Entonces, impuesto a las sucesiones y donaciones. Entonces, la idea es que ustedes puedan manejar algunos criterios de la ley 2569. Miren este número de ley, que es una ley bastante vieja, es de los años 50 por ahí. La ley 2569, que aplica al impuesto que grava toda transmisión de bienes muebles o inmuebles. Aquí está todo, señores. Muebles o inmuebles por causa de muerte o donación, según la normativa que tenemos. Entonces, vamos a ver el marco legal, los conceptos básicos, la contribución y esos temas, las tasas y todo eso que tiene que ver con este contenido. Entonces, impuesto a las sucesiones y donaciones. El marco legal lo podemos ver en la ley 2589, que está modificada por la ley 288-04. Y también la ley 173-07. También tenemos la 1192 en el artículo 287 que nos está hablando de deducciones admitidas. Tenemos la ley 253-12, aquella famosa, ¿verdad? Que supuestamente muchas cosas de esas se iban a retirar, pero no se han retirado. El reglamento 139-98, que es de la ley 1192. La ley 189-11 del fideicomiso y la norma 0504. Todo eso habla de todo esto. Entonces, vamos a hablar de sucesiones primero. Decujus, señores, decujus. El decujus está en la ley esa palabra y esa palabra usted no puede mencionar cujus y es como así, decujus, que viene de una palabra que dice cuis. Mírenlo ahí. Persona fallecida, originada en la expresión de cuis, que es de una herencia, aquel de cuya herencia se trata. El decujus es una persona que es fallecida, ¿verdad? Que ha dejado una herencia. Persona fallecida que ha dejado una herencia. Eso por si se topan por ahí con esa palabrita de cujus, ya ustedes saben qué es lo que significa. Sucesión, señores.
Como su nombre lo indica, sucesión, hablamos de sucesión, por ejemplo, en una empresa que es familiar, la sucesión, o sea, ¿quién continúa en el trono? En el reinado, ¿quién continúa? ¿Quién le sucede? ¿Quién va después? A eso se refiere. Transmisión, pero en este caso, transmisión de conjunto de bienes, derechos y obligaciones, porque es todo, se transmite todo. Que los sucesores, herederos, los sucesores son los herederos, obtienen tras la muerte de alguien. En este caso es sinónimo de herencia. En este caso es sinónimo de herencia. Los padres le dejan a los hijos, puede haber testamento o no puede haber testamento, todo va a depender. En la ley menciona, señores, unos órdenes. Entonces, en caso de no dejar parientes en grado hábiles, los grados hábiles son esto que tenemos aquí. Esto se refiere al orden sucesoral. El orden sucesoral nos habla a nosotros. El primer orden, ¿quiénes son? Los hijos. El primer orden son los hijos y sus descendientes. El segundo orden tenemos los ascendientes, que están los padres, madres, hermanos. En tercer orden, en el orden sucesoral, ascendientes ordinarios, que pueden venir de la línea paterna o de la línea materna. Y en el cuarto orden de la sucesión están los colaterales. Algunos le llaman colaterales a todos, pero en este caso son los colaterales que vienen siendo el resto de la familia. Todos los demás parientes. Entonces, en caso de no dejar parientes en grado hábil de suceder, el 1, el 2, el 3 o el 4, los bienes constitutivos de la sucesión pertenecen al cónyuge que le sobreviva. Y si no hay cónyuge, la sucesión es dueña de ella el Estado dominicano. Esa mano es de ahorita, José. Ya la bajé. ¿Me di a entender ahí? Sí, disculpa, pero... Si no hay nadie hábil en el orden sucesoral, ¿cuál es el orden? El primero, donde están los hijos. En el segundo, los padres, madres. En el tercero, ascendientes de la línea paterna o de la línea materna. Y en el cuarto, todo el resto. Entonces, si no hay nada de eso y no hay cónyuge, entonces el Estado dominicano es el dueño. ¿Oyeron? El Estado. Si no hay un régimen de comunidad de bienes, el cónyuge es dueño del 50%. Ustedes escuchan que se casa por separación de bienes. Eso es lo que quiere decir aquí, que si hay un régimen de comunidad de bienes, el cónyuge es dueño del 50%. Este impuesto se aplica a la transferencia del patrimonio sucesoral por causa de muerte, sea herencia legado. Y cuando habla de transferencia del patrimonio, fíjense que aquí no me está hablando ni de casa ni de vehículo, sino del patrimonio, de todo lo que tenga, todo lo que haya. Se paga al momento de recibir la herencia. Al momento de recibir la herencia. Yo le decía que todos estos temas regularmente lo trabajan los abogados. Regularmente. O sea que le vamos a dar algunos tips y alguna cosita para conocimiento general. A recibir la herencia de bienes muebles e inmuebles por fallecimiento. Se paga en base a toda la herencia recibida, toda, señores. Bienes muebles, inmuebles.
con la existencia o no de testamento. Puede dejar testamento o no puede dejar testamento, no importa. En el caso de bienes muebles, no importa que se encuentren fuera del país. Si el fallecido era dominicano o haya tenido su último domicilio en el país. O sea, si en el último año tuvo su domicilio en el país. O sea, si vivió en el país, su último domicilio fijo fue en República Dominicana. Los herederos, sucesores y beneficiarios de testamento, pues ustedes saben que pueden dejar de beneficiario cualquier otra persona que no esté en el orden sucesoral. Entonces, son los que deben de pagar el impuesto. Los herederos y sucesores pagan el impuesto porque ya el decujus o el causante, que también se le llama, el causante de la herencia. ¿Quién es el causante? El que falleció. Entonces, ya ese no puede pagar. Vamos a ver algunas exenciones que tiene el impuesto a las sucesiones y donaciones. Los parientes no directos, pero esto es ya casi algo irrisorio, siempre y cuando sea menor a 500 pesos. Imagínense. Parientes directos, siempre que sea menor a 1,000 pesos. El bien de familia, los bienes declarados como bien de familia que están en la ley y la ley 339-68. Los bienes de familia regularmente son donde vive la persona, pero en la ley usted puede abundar si le interesa cualquier otro detalle. Cuenta bancaria, porque yo le dije el patrimonio, yo no le he dicho nada en específico, todo lo que hay en cuenta bancaria y fondos de pensiones. Cuenta de fondos de pensiones, hasta 5 salarios mínimos están exentos, imagínense. Cuentas de asociaciones de ahorros y préstamos hasta los 3,000 pesos están exentos. Seguro de vida, los seguros de vida del fallecido están exentos del pago del impuesto. Las ONG, los legados por testamento, o sea, hay un testamento y se le está dejando a una ONG. Por testamento a establecimientos públicos o sin fines de lucro, que son las ONG, o de utilidad pública reconocidas por el Estado. O sea, si alguien fallece y le deja alguna fundación de esas, constituida legalmente, de acuerdo a las leyes dominicanas, entonces está exento de el pago a la sucesión y donación. Porque cuando se deja ahí en un testamento, podría verse como una donación, pero está bajo testamento. ¿Y cuál es el impuesto, señores? La tasa a pagar es de un 3% sobre la masa sucesoral. La masa sucesoral, señores, es toda la herencia, los vehículos, los yates, los aviones, los terrenos, la casa, los apartamentos, todo en absoluto, las cuentas, los fondos que hayan, todo. Y luego de realizadas las deducciones correspondientes. ¿Hay deducciones? Sí, hay algunas deducciones con comprobante fiscal. Con comprobante fiscal, 3%. El principio se podía hablar de la masa sucesoral general que comprende el conjunto de bienes corporales e incorporales. Bienes muebles, inmuebles, patrimonio en general, que pertenecían al difunto y en virtud del derecho sucesoral pasan a los herederos, con testamento o sin testamento. Las deducciones admitidas, deudas y gastos. Deudas a carga del fallecido, la deuda que hayan, es una deducción admitida, sea pública o sea privada. También los gastos de la última enfermedad pendiente de pago al ocurrir
el fallecimiento. También impuestos y gastos funerales. Los impuestos o derechos cuyo pago haya dejado pendiente el fallecido. El importe de las deudas de mortuorio y gastos funerarios también con comprobantes fiscales. Todo eso son gastos admitidos de acuerdo a la ley, al artículo 287. Prestaciones laborales y gastos de sello. Las prestaciones laborales de los trabajadores. Es decir, si tenía el trabajador y hay que pagar alguna prestación, todo eso va deducido. O sea, no va a pagar porque hay que pagar ese dinero. Y los gastos de fijación de sellos de inventario de muebles. Eso es que se hace un inventario y se colocan sellos de lo que le llamábamos de rentas internas, que es de la DGI. También están exentos, o sea, deducción admitida, perdón, los créditos hipotecarios. Si había una deuda hipotecaria y todas las consecuencias que se puedan deducir de la masa hereditaria. Entonces, en caso que el contrato estipule no hay seguro en caso de muerte, la deducción no puede ser mayor que el monto del valor del inmueble. O sea, ¿cómo te va a deducir un monto mayor que el que tenía el inmueble? No puede ser. Pago y presentación. Hay una declaración jurada que es el formulario SD1 y se debe realizar a más tardar 90 días después del fallecimiento y debe ser firmado por el declarante. Todo lo de la DGI va con notarizado y legalizado. También debe de presentar títulos de propiedades de los bienes muebles e inmuebles. Todos los documentos que se requieren, el acta de defunción del fallecido, la cédula de ambos lados, tanto del fallecido como de los herederos, el acta de matrimonio, si hay una persona, un cónyuge, y si también hubo testamento, también hay que presentarlo. Certificaciones bancarias, deben de haber certificaciones originales de las bancarias o de las financieras del fallecido y actualizado todo eso a la fecha del fallecimiento. Cuenta corriente, cuenta de ahorro certificado, todo, señores, bye. Gastos con NSF, capturas con NSF de los gastos de la última enfermedad, fúnebres y deudas del fallecido. Eso es parte de lo que hay que presentar. Yo le dije que los gastos, si tienen su NSF, no hay inconveniente. Se le reconoce como un gasto admitido. La prórroga se solicita antes de los 90 días, porque la fecha de la declaración es a más tardar a los 90 días. Si usted tiene una prórroga, usted no va a esperar que se pase. Es como cuando usted va a pedir prórroga para un IR2 que cierra 31 de diciembre. Usted no puede esperar al 30 de abril para pedir la prórroga. Es igual. Aquí se solicita antes de los 90 días porque esa es la fecha límite. El cálculo del impuesto, el monto gravable, todo menos las deducciones admitidas. Y los recargos, ustedes saben, el 10, el 4 y el 1.1. El 10 el primer mes, el 4 por cada mes de atraso, si no lo hizo antes, a más tardar a los 90 días, y el 1.10 por cada mes de interés. Y va a haber una penalidad. ¿Y cuál sería la penalidad? La penalidad es si presenta después de la fecha límite. Estos recargos es para el pago, si usted no lo paga, ¿ok? Los recargos es para el pago. Pero si usted no lo paga, señores, hay una penalidad. Si usted va a presentar después de los 90 días, se le aplica un recargo por declaración tardía. Y miren, si usted dura un mes, un 10%. Si dura 3 meses, hasta 6 meses, un 25% de los impuestos más. Si dura de 9 meses a un año, un 35%. Y si dura un año para hacer esa declaración, después de los 90 días, un 50% adicional a los impuestos que usted pagaba, a los impuestos que debía de pagar. O sea que
Hay que estar bien pendiente con eso de las sucesiones. Y eso se hace para poner todo al día, ¿verdad? Con los nuevos herederos, con los nuevos nombres y todo eso. Las donaciones. La donación, señores, acto que consiste en dar fondos u otros bienes materiales. Vamos a leerle esto, pero ustedes saben que lo fundamental en las donaciones, si es una empresa, bajo la ley 47908, no debe de pasar del 5% de la renta neta imponible, después de deducirse la pérdida fiscal. Eso es importante, es lo más importante de la donación. Lo más importante. Y la donación paga un 27%. Ahí está resumido el temita de la donación. Entonces, el alcance del impuesto se aplica a toda transferencia de bienes hecha entre vivos. La donación es cualquier cosa hecha entre vivos. ¿Puede una empresa donar? Sí. ¿Cuál es el requisito? Que debe de ser una empresa de bien común, sin fines de lucro, y que no puede, tiene que darle un NSF, esa empresa, o la ONG debe de darle a la empresa un NSF, y no debe de pasar ese monto al 5% de la renta neta imponible después de deducida la pérdida fiscal. Si no tiene pérdida fiscal, no hay problema. Se aplica el 5% a la renta neta imponible. Y ese es el monto máximo que puede donar. ¿Cuándo se paga el impuesto? Se paga cuando se realiza y depositan los actos de donaciones en la DGI. ¿Quién paga el impuesto? Los donatarios, es decir, a quien le donan, pero también el donante, si está estipulado. Entonces, debe de ser pagado por los donatarios. Se pasó de la renta neta imponible el monto. Pues a diferencia va a pagar el 27%. Lo va a pagar el donatario. El donatario es la persona que recibe la donación. La persona o la entidad sin fines de lucro. ¿Lo va a pagar el donante? Sí, quien dona, si se establece esa parte. Si está establecido, también el donante lo puede pagar. 27%. ¿Cuáles son las exenciones? Instituciones formalizadas, las donaciones que se han hecho a los establecimientos de caridad, eso es lo que yo les decía, las ONG, pero no pueden pasar del 5% de la renta neta imponible. Cuando se quieren fomentar las familias, la donación es hecha para crear o fomentar el bien de familias, que son lo mismo. Hay muchas otras entidades que no son necesariamente las llamadas fundaciones. Un monto menor a 500 pesos, y 500 pesos, imagínense, ni van ni vienen. Y miren aquí, hasta el 5% de la renta neta imponible después de deducir la pérdida del ejercicio fiscal. Bien. O sea, si usted tiene una renta neta imponible de X valor, le aplica el 5%. Y hasta ese monto es que puede donar. Y deducciones, las donaciones o regalos serán deducibles para el donante siempre que sean respaldados por comprobantes fehacientes. O sea, debe de haber todo, una serie de documentos. Y deben de haber comprobantes fiscales. En la declaración y pago se debe presentar esa declaración en el formulario SD3. Yo le puse esos formatos es llenando los nombres, que es lo que se está donando, y el valor. Eso no tiene nada de lo mundo. Eso, como le decía, generalmente los abogados son los que llenan eso. Todo eso que tiene que ver con sus sucesiones y donaciones. Son los que se encargan.
y se debe realizar dentro de los 30 días de la fecha de entrega de la donación. Luego de liquidado el impuesto y notificado, el mismo tendrá 30 días para efectuar el pago. Es decir, 30 días para usted hacer la declaración y después 30 días para efectuar ese pago del 27%. ¿Alguna pregunta, señores? Miren lo que hablaba de la presunción, cuando hablábamos en el módulo 7 de la parte del IPI, sin que hubiera presunción. Dígame, Rosemary. Profe, para hacerle una pregunta, porque me da curiosidad. Por ejemplo, si usted es una persona jurídica, ¿verdad? Invita a unos clientes a comer. Si usted da algo de propina, ¿eso se consideraría una donación? No. Si y eso se puede reportar, profe. Claro, la propina se reporta como un gasto menor. No, usted lo pone como propina si lo pasó con tarjeta. Yo me Sí, imagino. No le dan comprobante por eso. Pero yo imagino que ella se refiere a la propina que se deja y no la quita en la factura. No, imagínate, pues sería con un gasto menor. Pero en el 606 hay una columna para propinas y usted debe de reportarlo porque ese restaurante le va a reportar esa propina y usted tiene que reportarlo ahí como propina. Sí, eso sí, profe, estamos claros. Ella dice, profe, la que se da y no es legal, que es la persona que se la da al camarero y así. Eso es un cariñito que usted le está dando por el servicio. Que salió de su bolsillo, ¿verdad, profe? Sí, pero hay gente que le hacen un comprobante menor a eso. Pero eso va a depender de la empresa. Presunción. ¿Cuáles casos tenemos presunción? Hay un acto de venta, ya hay una presunción de ¿qué? De donación. Presunción de donación. Acto de constitución o modificaciones de sociedades. Siempre que se adjudiquen intereses o acciones sin prueba que los recibe ha realizado un aporte en naturaleza. O sea, si no ha hecho un aporte en naturaleza y yo le estoy poniendo en un acto de constitución a fulanito de tal, se presume que hay donación, es para el 27%. Acto de constitución de usufructo, es decir, el uso de algo ajeno sin ser el propietario, de uso y de habitación de cualquiera. Los actos de permuta, cuando hay esos cambios de cosas, ¿verdad? Siempre que la diferencia entre los respectivos valores de los bienes permutados sea mayor de 1/5 al del menor valor. O sea, tú me debes tal cosa, como se hacían antes con los trueques. Tú me dabas tal cosa y yo te daba esto y ya quedaba la deuda saldada. Pero lo que yo te estoy dando es muchísimo mayor el valor. Se presume donación. ¿Y a quiénes alcanza la presunción? ¿Cuál es pariente? La presunción de donación. Pariente en línea directa, que lo vimos ahí en primer grado, segundo grado, ¿verdad? Siempre que el beneficiado sea un descendiente, por ejemplo, de padres a hijos. Yo le estoy donando a un hijo. Eso es presunción de donación y está grabado con el 27%. Entre cónyuges, en los casos permitidos por la ley. Y entre colaterales del segundo grado, hermanos, según lo establece la ley. O sea, esto de los colaterales es lo que tiene la ley, de lo que yo le estaba hablando al inicio. Es decir, que hay presunción de donación y cada vez que hay presunción, o sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que DGI está presumiendo que usted le está haciendo una donación y por ende debe de pagar el 27%. Los recargos, por igual, lo hemos repetido, es lo mismo. Dígame, Rosemary.
Sí, profe, que yo pensando lo que usted está diciendo, por ejemplo, si a mi papá yo quiero venderle un vehículo, ellos pueden pensar que yo se lo estoy donando y me quieren cobrar el Si tú 25%. le das un precio muy por debajo del valor del mercado, claro. Sí. Porque también tuve un caso con el esposo mío, él le vendió un vehículo a la tía de él y como yo tenía el apellido igual, ella tuvo que buscar acta de nacimiento de él, la cédula de ella y un reguero de documentos para demostrar que no era un descendiente directo y me imagino que por ahí era que iba la cosa. Claro, porque hay presunción de donación y todo él que está cediendo, ¿verdad? Sí. Ese bien muy por debajo del mercado. Entiendo, gracias. Bien. Entonces, señores, los recargo al igual que en todo, el 10% el primer mes o fracción de mes, el 4% por cada mes subsiguiente o fracción de mes y el 1.10 acumulativo de intereses indemnizatorios. Todo tiene eso. Y llegamos a la actividad de aprendizaje que quieren hacerla ahora. Esto serviría para cierre del módulo, esta actividad, pero también la pueden hacer ustedes por su cuenta. Pero vamos a llegar ahí. Unos minutitos nada más.